Acá tenés, esto es Constitución, ¿eh? Este es el infierno de Constitución. La Galería del Terror. Después de décadas de un sistema de ocupación organizado en la ciudad de Buenos Aires, 512 propiedades fueron devueltas a sus dueños. Maximiliano, en la ciudad de Buenos Aires hay un montón de viviendas que están tapiadas por temor a la ocupación. Ustedes están haciendo un trabajo con resultados positivos. Fue utilizar las mismas herramientas administrativas que históricamente tuvimos para este tipo de situaciones y empezar a avanzar en desocupar viviendas que estaban ocupadas históricamente por muchos años, donde los vecinos no podían acceder a su propiedad privada, y empezar a desocuparlas. Esto es un proceso que en el día de hoy lleva 512 lugares recuperados. Me interesa, Germán, qué es lo que le estabas mostrando a los policías. Esta foto es acá en el patio. Acá en el patio interno. Con mi abuela, con mi hermano. Esta es la entrada. La escalera, mirá, fíjate lo que es la escalera. La escalera estaba perfecta. Ese momento antes de ser tomado el lugar. En el 2020. Marzo del 2020, cuando se cierra por pandemia. O sea, vos cerraste por pandemia y lo tomaron. Y a partir de ese momento, vos como propietario, ¿qué es lo que pasa cuando vos te das cuenta que está pasando esto en tu propiedad? No, pasás a pensar que lo perdés, como que no tenés ningún derecho. ¿Y cómo te sentiste cuando lo recuperaste? No, es sí, una sensación increíble. Verlo así es la primera vez que lo veo. Te entristece. Porque está detonado. Está detonado. De ser un hotel operativo, pasó a estar detonado. ¿Cuántas habitaciones tenía el hotel? 26. Fíjate que estamos acá con el subsecretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires recorriendo uno de los hoteles, uno de los tantos hoteles aquí en Constitución tomados, en este caso por un grupo de personas de nacionalidad peruana, otras dominicanas, dedicadas a la venta de sustancias ilegales. Todo esto así quedó, ¿no? Nosotros conocimos muy bien el caso de la Galería del Terror allá en Pompeya. Contame, ¿con qué se encontraron en ese lugar? No, la Galería del Terror es también un reclamo histórico de los vecinos. En esa oportunidad fuimos con la misma decisión, ¿no? Es decir, es un lugar que no puede estar siendo habitado. Había cerca de 45 locales comerciales, típica galería, que se habían transformado en vivienda. De hecho, se habían hecho paredes con rejas y ventanas. Y nos encontramos con la gente ahí adentro. En lo particular y como anecdótico, una persona que vivía ahí se acercó a mí a decirme, bueno, pero no tengo ningún papel de desalojo y demás. Le digo, señora, yo le mostraba y le decía, usted no puede vivir acá. Esto es un lugar riesgoso para su vida. Y ella misma me admitía, me decía, no, la verdad que sí, y es verdad que estamos usurpando. Con lo cual, en definitiva, fue en medio de un acuerdo, se terminaron yendo. ¿Y cómo fue que de pronto te ocuparon el lugar? Se metieron y después la usurpante empezó a alquilar. Y bueno, nada, después en realidad entonces no era una familia que necesitaba vivir, sino una mafia. Sí, sí. Vamos a recorrer un poquito. Está medio destruido y... Está destruido, mira, sin ir más lejos. Y te va a costar un montón de guita ponerlo en condiciones de vuelta, ¿no? Eso, viste, hay que evaluarlo entre los socios, ¿no? Es un baúl histórico. Es un baúl de mi abuelo cuando vino de España. Mirá. Llegó a ver en este lugar 50 familias, más allá de que las desalojadas fueron 15. Esta es una habitación más chica, se vino mucho más abajo en los últimos años. Sí, sí, el hotel estaba operativo. Bueno, uno de los ejemplos de esta operación Ocupas, como le llamamos, que es la liberación de gran cantidad de inmuebles, 512 nos dicen, sobre todo con los últimos ocurridos en el día de hoy. Hicieron un departamento. Esto eran 3 habitaciones convertidas por los ocupantes. Claro, en un departamento. Bueno, fíjense las condiciones en las que quedan estos lugares. Había problemas de derrumbe. Sí, ellos basaron el desalojo en
en el riesgo de derrumbe, ¿no? En el riesgo de edilicio. Lo fundamental en principio para advertirle también a los ocupantes es, miren que con todos estos agujeros que hicieron en las paredes, esto se puede venir abajo. Por supuesto, la Fiscalía estaba enterada de lo sucedido, empezamos con una usurpación, luego se probó que había daños en la propiedad porque se hacían censos y veían que se iban modificando habitaciones. Las habitaciones que eran individuales con su baño rompían paredes, unificaban habitaciones sin ningún tipo de autorización, ningún control de arquitectura. Este hotel se estaba por convertir en una bomba. Exactamente. Cuando la Fiscalía pedía que se intervenga en una negociación entre el dueño y la gente, los ocupantes, para explicarle el riesgo, no colaboraban, no les interesaba. Terminó esto mutando en dos, digamos, colectividades que se dividieron el hotel, una colectividad en la planta baja y otra en el primer piso, las cuales litigaban entre ellos. Continuamente la policía recibía denuncias de lesiones, de amenazas, de riñas, y esto hacía que empezó también la comercialización de estupefacientes y la explotación sexual. Todas causas que fueron tramitando en la Fiscalía. ¿Explotación sexual acá mismo? Acá mismo, y estuvieron en otras fiscalías tramitando, como también el narcomenudeo. Años anteriores, incluso este año, se han recibido muchas denuncias con respecto a este lugar por venta de droga, por robos inclusive, delitos contra la propiedad, cuyos autores después se refugiaban en este lugar. Por ejemplo, hacía 5 años que estaba tomado. No, en el lugar sí coincidían mucha gente, seguramente mucha gente de bien, pero mucha gente que se dedicaba a un mal vivir, y eso también hacía peligrosa la zona. Desde que se desalojó este lugar, no solamente la cuadra, sino que la periferia de esta zona se recompuso muchísimo. Hay una alegría, es sentir que toda la lucha de todos estos años, de a poquito, se van cerrando estas cosas. Esto a partir de las 6 de la tarde era un descontrol total. Fiestas, salían a robar, prostitución, se desconocían, se peleaban. No, esta droga es mía, no es tuya, pa, un tiro. No, pa, o se apuñalaban. Por eso yo digo que la fuerza que tiene este barrio, los vecinos, es tremenda. Germán, el propietario, se está sorprendiendo como nosotros porque también recién por primera vez puede ingresar a su propiedad. Acaba de descubrir Germán una situación también insólita dentro de una de las habitaciones. ¿Qué viste que te llamó la atención? Dentro de un baño. Dentro de un baño. Las paredes de adentro, hicieron una cocina. Insólito. Claro, fíjate que están los azulejos del baño, está el botón, lo tenés allá, está para el desagüe del baño, y acá montaron una cocina. Por todas estas razones, claramente la propiedad se ve afectada. Imagínense que se empiecen a romper las bases, las paredes, todo lo que va sosteniendo la construcción se convierte realmente en una posibilidad de trampa, una trampa mortal. Aquí en este caso en Constitución. Incluso hasta tienen rejas, fíjense, las habitaciones, que eran habitaciones, terminan teniendo que tener rejas, seguramente en relación al conflicto que tenían entre peruanos y dominicanos acá mismo. En ninguno de los casos tenemos personas que queden en la calle. Siempre el gobierno de la ciudad le ofrece alguna solución habitacional, un parador o un lugar a donde ir. Pero solamente el 5% de todas las personas que fuimos desocupando no tenían un domicilio propio. Y utilizaba este tipo de lugares de ocupación para estar durante la semana y volverse el fin de semana a la casa. ¿Se puede comprar? ¿Se puede comprar? Bueno, gracias. Gracias, loco. Yo no puedo creer lo que acaba de pasar. Quédate al piso, quédate al piso, quédate al piso. Ahora, muchos de estos lugares de ocupación no solo servían para vivir en la semana, sino también, por ejemplo, como búnker de droga. Muchos de los lugares, teníamos muchas denuncias por parte de los vecinos. La solución de raíz es cerrar. Lo que están viendo ahora es el trabajo de la gente de gobierno de la ciudad, que lo que está haciendo es nuevamente poner un paredón para que nadie pueda ingresar nuevamente al Hotel Sol y Luna, ocupado durante 5 años por familias, pero también por narcotraficantes.
se había llegado a este tipo de disparate del cual tantas veces hablamos, el GPS, los noticieros de América? ¿Cómo se había llegado a esto? Bueno, en parte por el fracaso de la justicia. Porque la justicia todavía, yo no sé si para no laburar, porque no tienen miedo de perder su trabajo y que alguien les interrumpa sus vacaciones y sus ferias, no sé por qué, pero claro, en ese momento que ustedes veían cuando Fabián Rubino compró en vivo cocaína en un búnker, en una casa tomada de Plaza 11, claro, después fueron a juzgar a ver si encontraban el que le había vendido esa droga, pero la casa no la clausuraban. ¿Y por qué no la clausuraban? Porque los narcos, los que habían tumberizado esa casa, ya tenían un esquema de protección por el cual, ¿qué es lo que hacían? Tenían un contrato trucho de alquiler. Siempre es el mismo, porque no es que no tienen abogados. Quien abre ese lugar lo hace para hacer un negocio. Entonces invierte en tener un buen abogado, en conseguir un contrato trucho, para decir que ese lugar está alquilado. Que de esa manera, cuando dicen que el lugar está alquilado, van a la justicia civil, eluden la justicia penal. Y la justicia civil toma 10 años hasta que duda del propietario, que era lo que le pasaba al dueño del Hotel Sol y Luna. Iba a la justicia civil y en la justicia civil aparecían los peruanos y los dominicanos que habían tomado la calle y decían, no, tenemos un contrato, me lo alquiló fulana de tal, yo que sabía, lo alquilé de buena fe. Y la otra cosa que hacían es meter pibes. Porque cuando metían pibes tenía que intervenir la Secretaría del Menor y la Familia. Entonces la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué dijo? Bueno, ¿saben qué? Vamos a buscar un atajo administrativo. Estas casas tomadas, estos lugares, estos hoteles, estas galerías, son inviables, se clausuran. Pero fíjense que no mandaron a nadie preso, ni por la usurpación, ni por nada. Tuvieron que clausurarlas, desalojar, con la excusa real, con el motivo real de que esas casas son invivibles, cosa que es de sentido común. Fíjense que en ese punto también las casas tomadas hay como un doble estándar. A cualquiera que construye un edificio, a cualquier comercio de la Ciudad de Buenos Aires le exige normas muy precisas y si no te multan y vienen los inspectores y te persiguen y te vuelven a hacer multa, te ponen la faja de clausura. En los lugares tomados no. Entonces era una especie de situación delirante. Ese hotel que habían destruido, que habían tirado paredes, que habían hecho desastres, a ese lugar no podía ser clausurado porque estaba la gente viviendo en un juicio que decían que ellos habían alquilado de buena fe. Y después queda la otra cosa, la otra parte que favorece todos los razonamientos xenófobos que se les quieran cruzar por la cabeza. Es decir, che, ¿en serio pueden venir tipo de Perú o de Dominicana, ponerse en patota, tomar un lugar, atrincherarse, pelearse entre ellos, arruinar un barrio? ¿En serio? Y nadie hace nada. Bueno, acá solamente clausuraron, ni siquiera los deportaron, ni siquiera les metieron una causa penal, ni siquiera los metieron preso, porque la justicia no sabe cómo hacerlo, fracasa, no se lo toma en serio el problema, y el gobierno de la ciudad tuvo que echar mano a una excusa administrativa para clausurar, ¿cuántas casas? 512 hasta el día de hoy, 512 lugares recuperados, y digo, por supuesto, hay una distinción. La crisis habitacional existe, lo vemos, hay 12.000 personas en la calle, pero a la vez esa vulnerabilidad también es aprovechada por las mafias urbanas que hay en la ciudad. Una cosa es la gente vulnerable en situación de calle y otra cosa son los tipos que tumberizan casas tomadas. Totalmente. Porque eso genera además, de todo el peligro que genera que vimos allí, una situación invivible para el resto de los vecinos. ¿Cuántas veces mostramos, y ahí también lo veíamos en la nota, los tipos peleándose de faca como si estuvieran en un pabellón de una cárcel? Así se manejaban, por eso las rejas. A ver, te quiero mostrar Constitución, otro hotel tomado, cuando nosotros fuimos y logramos cerrar con las cámaras de América Noticias varias metaleras. ¿Recordás? Hace muy poquito. Fíjate lo que pasó mientras estábamos realizando las entrevistas. Mirá. ¿Qué está pasando ahora? De todo parece que está pasando ahí frente al Action, la estación de servicio Garay y Santiago. Estamos de acá. Estamos a una cuadra y media. Esto es Constitución, no son las 7 de la tarde casi, ¿no? Fíjate vos con armas de fuego, la policía con armas de fuego. Hay que decirlo, la policía está dando vuelta. Hay una persona que entiendo yo está detenida. Son dos bandas acá en esta estación de servicio. Unos están dentro del micro. Hay armas, habría armas en el colectivo, me están diciendo. Que acaban de detener es un tipo que siempre anda andando por acá golpeando. Bueno, ahí empezaron los botellazos.
Mirá. Fíjate la cantidad de policías que hay acá en esta estación de servicio. Estamos rodeados de gente que está mirando. No llego a entender, hacen una cadena acá los policías. No entiendo por qué no podemos registrar la barbaridad que sucede todos los días acá en Constitución. Ahora, podríamos hacer un GPS completo solo con el archivo de las situaciones como esta que vivimos en Constitución. Un barrio que alguna vez fue un barrio común de la ciudad, pero que se fue degradando y degradando, no por los hoteles pensiones, se fue degradando por las casas tomadas, ¿sí? Porque eso es lo que degrada los barrios. Porque a partir de ahí vienen los vendedores de pasta base, vienen los consumidores de pasta base que arrancan a los gritos, arrancan las peleas, lo que mostramos siempre. Hay casos que nosotros hemos registrado de una persona que la apuñala a otra en el piso y no aparece la denuncia por ningún lado. Claro. O sea, lo registramos en vivo y después la denuncia no aparecía porque se apuñalaban entre ellos como parte de la disputa del territorio. Sí, es impresionante. A ver, de los 512 desalojos, la mitad se hizo por vías administrativas y no judiciales, como vos decías. No va nadie preso, le dice, no, ¿sabe qué? Se acabó este lugar, se clausura, lo cierto chao. es que con las herramientas Pero que si había... lo podían haber hecho así, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, la costumbre esa de judicializar todo para que termine en la nada. No le habrán encontrado la vuelta. De hecho, esta administración critica a la administración anterior que tiene el mismo signo político. Claro, exactamente. que del PRO. Lo cierto es que vimos el deterioro de la vida de los vecinos en diferentes lugares. Y fíjate lo que pasó en Olazábal, Belgrano, con el Elefante Blanco, un edificio de 12, 14 pisos que lo empezaron a hacer, quedó en la nada, fue ocupado. Cuando se realizó el desalojo había 40 adultos y 10 menores en el lugar viviendo. Ahí en el hotel llegaron a vivir, en el hotel que te mostramos antes, llegaron a vivir hasta 50 familias. Cuando los desalojaron había 22, 15 familias había. En el Elefante Blanco, fíjate lo que pasaba, porque claro, a la situación de crisis habitacional, más la necesidad de recuperar para los propietarios esos inmuebles, se les suma el drama de los que están viviendo ahí y no tienen a dónde ir. Mirá. En el lugar. Esa es mi casa. Marcelo César Barbosa, mi hermano. Marcelo, vení. A ver, vos tenés una familia, tenés 5 hijos. ¿Cuál es la situación? Tengo 5 con 2 discapacidad. Ellos nacieron acá. Todos mis hijos, los 5 nacieron acá. Crecieron, se criaron acá. Ellos hacen los tratamientos, hacen acá. Acá, ¿sabes dónde me querían mandar? Me querían mandar a provincia. ¿Saben lo que hacen? Los mandamos a provincia, se lavan las manos. Vayan allá. Bueno, la situación de desesperación de muchacho. Hay gente que también vive en el edificio. Vení. Juicio, la impotencia de no tener un juicio para demostrar que los mentirosos usurpadores son ellos y no nosotros. ¿Vos vivís acá hace mucho cuánto? ¿Hace mucho tiempo? 22 años. La señora más antigua vive hace 65 años acá. Y va a perder las cosas porque tampoco... Todas sus cosas no las pudo sacar. ¿No las pudieron sacar? No. A ver, hay una manera de, si uno demuestra que esa propiedad quedó abandonada 20 años, y se llaman los trámites o de herencia vacante o de usucapión. O sea, pero eso tiene que haber un trámite legal. Porque evidentemente les pedían título de propiedad y no lo tenían. No, es que podrían haber hecho ese trámite legalmente. Sí, tal vez lo podrían haber hecho, por algún motivo no lo hicieron. ¿Qué quiero decir? Uno entiende el dolor del hombre, pero cuando dice, esta es mi casa. No, señor, no es su casa. Sí, por eso, a ver... Vivió ahí mucho tiempo, pero no es su casa. Pero no es su casa. A ver, para casos específicos, si vive en la ciudad de Buenos Aires, existe lo que se llama el subsidio 690. El subsidio 690 es el pago de cerca de 2.700.000 pesos dividido en meses con cuotas de hasta 277 para ayudar a la gente que ha tenido que ser desalojada a reinstalarse. ¿Qué es lo que nos decían del gobierno de la ciudad? Que tan solo el 5% de todos los desalojados accedieron al beneficio y que tenían direcciones en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, el dilema típico que hay en el AMBA, ¿no? De dónde son cada uno de los porque que viven. evidentemente es mejor vivir en Ciudad de Buenos Aires, sobre todo si no pagas nada. Exacto. Fíjate esta otra historia que te vamos a mostrar, que es la historia de una mujer que accedió a un departamento por el plan Procrear, que es incluso pagando ese departamento, por supuesto, con un crédito Sí, ahí sí tenía título de propiedad. La mujer tenía título de propiedad y todavía no necesitaba ingresar al departamento de Parque Patricios y se lo prestó una amiga, candidata a diputada. Fíjate lo que pasó. Y 1 año y mes, sí, nosotros le dijimos, o sea, que le prestábamos nuestra casa porque ella teóricamente estaba buscando un lugar y era compañera de mi novio, o sea, una persona que trabajaba con él, o sea, que la conocíamos, que había sido candidata a diputada provincial por el Frente para la Victoria, o sea, que trabajaba a las madres de Plaza de Mayo, o sea, qué persona con valores, creo yo, como me ha criado mi mamá, o sea, que con la palabra bastante sobraba. Nada, no podemos entender y creer la maldad que ustedes van a ver ahora. El olor. A estrenar. Venimos a nuestra casa a estrenar. Era toda blanca, era toda hermosa. Le dijimos que se quedaba acá unos meses, que busque su lugar. Esto es lo que sería la habitación de mi hija. Nada, solo pedimos y esperamos que a nadie más le pase lo que nos pasó a nosotros, por ser buena persona, para mí el valor fundamental de la palabra tiene todo en la vida. Mi mamá me enseñó que solamente con dar la mano y decir esto se va a cumplir, esto se va a cumplir. Y para nosotros eso es suficiente y necesario. Por lo visto le gustaba mucho el alcohol, porque en todos lados hay eso. Una cocina nueva, todo nuevo, los muebles rotos. Acá también roto, los caños, que no sabemos en qué estado. El baño también está roto. Sucio. Fuimos víctimas de querer ser solidarios y de querer ser empáticos con mi familia. Ganamos este juicio porque nosotros no lo alquilamos, porque ella no nos pagó absolutamente ningún precio de alquiler, porque ella vivió gratis en este departamento sin que nadie le diga nada. Yo espero que la justicia en mi país sea justa, porque nosotros no hicimos ningún mal. Y esta mujer se puede considerar, dentro de la desgracia, una persona con suerte porque pudo recuperar su casa. Estamos hablando, en la propia ciudad de Buenos Aires, de lugares, de personas que han tenido su casa usurpada durante 10, 15 años y así se la fueron destruyendo y un día tal vez la justicia dijo, bueno, está bien, aunque tuviera título de propiedad, aunque no hubiera sucesión vacante, aunque no hubiera herencia vacante, digo, bueno, está bien, le devolvemos la casa. Todos los días, todas las semanas, nosotros recibimos denuncias de gente a quien le han usurpado las propiedades. Y estos casos que presentamos son solo en Ciudad de Buenos Aires. No saben lo que es la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el segundo y tercer cordón del conurbano, donde están los títulos rurales, que no se hicieron las herencias y después que se van ocupando.
Y todo eso es un drama, y nos hemos cansado de contar estos dramas porque terminan siempre en la ley del más fuerte. Es un fracaso del Estado frente a la ley del más fuerte. Totalmente, y cuando hablas de la provincia de Buenos Aires, te quiero recordar también que muchos de estos espacios son tomados por bandas que después los terminan utilizando como búnker de la droga. Se tumberizan, claro. Se tumberizan. A lo mejor además, puede arrancar por una necesidad social. Después viene el tumbero, echa al pobre y se queda él. Primero arranca por una situación de vulnerabilidad, que ya algunas familias no tienen dónde ir, se ponen en ese lugar, pero después el que manda es el que tiene el arma y el que tiene la patota, y empiezan a ser también víctimas de esa misma gente, cooptados en estos lugares donde tenían que estar viviendo, supuestamente. Gracias, Pablo.